Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a ver la evolución de la fruta de aguacate, de cómo sigue el cuajado de los arbolitos de aguacate. Vamos a ver varios árboles y para que veáis el tamaño que tienen, la fruta que ha botado, algunas enfermedades, productos que le podemos dar ahora, ya lo hemos dicho en otros vídeos. Y nada, ahí estamos viendo, hay plantas que están un poquito más disparejas de tamaño también, de tamaño del fruto y de tamaño del árbol. Y eso que grabé en el mismo huerto. Estas plantas que estoy grabando ahora tienen, yo considero que tienen fruta. Hay algunas que están pequeñitas que no se puede apreciar, no se puede apreciar bien, pero esta en concreto que estoy grabando tiene buena cantidad de frutos. A ver si no sigue botando. Ahora voy a grabar algunas que tienen menos, que están más pequeñas los árboles, están más débiles y no tienen tanta cantidad de fruta. Ahí estamos viendo, vemos también algunos daños. Ahora lo vamos a ver a lo largo del vídeo. Vemos algunos daños por el insecto trip, alguno tiene roya, pero bueno, en poca cantidad. En esta semana voy a hacer una fumigación. Todavía no sé si aplicarle el cobre o el caldo sulfocálcico en algunas plantas que tengo. Pero bueno, le voy a dar los dos tratamientos separados en más aproximadamente 2 semanas, pero le voy a dar los dos tratamientos. Yo utilizo el caldo bordelés y el caldo bordelés, que es cobre con cal. Ya lo hemos visto aquí en otros vídeos, hemos hablado de él. Tiene propiedades bactericidas, fungicidas, o sea, bacteria, hongo. También si hay alguna bacteria, algún hongo que está haciendo que la fruta de aguacate se caiga, que normalmente sabemos que los abortos son un aborto natural de la planta. Bueno, antes de seguir con el vídeo, veis, ahí estamos viendo ahí uno que estaba afectado por daño, por hongo, bacteria, roya. Vemos aquí cómo se desprende del agua. Esto es lo que me refería, ¿vale? Normalmente esto es normal. Hay un aborto natural de fruto de la planta, pero esta planta en concreto no tiene mucho. Pero para asegurarnos más todavía de que no hay una caída de fruto causada por alguna bacteria o algún hongo, que puede pasar, también puede pasar, es lo que yo aconsejo en esta época, darle una aplicación de estos dos productos, o por lo menos algunos de los dos productos, como son el caldo sulfocálcico o el cobre, ya bien sea oxicloruro de cobre, o en mi caso que yo utilizo el caldo bordelés, que es cobre, sulfato de cobre, me parece que es sulfato de cobre con un poco de cal, que la cal también ayuda. Démonos cuenta de que no podemos considerar la cal que sea 100% efectiva como contra los hongos, pero sí tiene algunas propiedades también fungicidas. Aquí antiguamente las casas que tienen más de 100 años, aquí en las Islas Canarias, no, o sea, antes de que hubiera cemento y todas estas cosas, las casas se hacían con barro y cal. Y esas casas, prácticamente esas paredes son muy duraderas. Estoy hablando del producto de la cal. Y tiene propiedades también anti-hongo. No tiene una tanta efectividad como el cobre o como el azufre, que el azufre, démonos cuenta de que dependiendo de qué tipo de hongos, pero mata más de 50 tipos de hongos. Sin embargo, no nos sirve para, por ejemplo, algunos hongos del aguacate. No, o sea, depende del hongo que sea. Hay algunos que por eso le damos el cobre, porque el cobre, el que no le sirve el azufre, el cobre lo acaba eliminando, reduciendo o haciéndole efecto, vamos. Y nada, ahí estamos viendo el tamaño. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que tengo 2 videocursos. Uno de nutrición del aguacate, está bastante bien, dura casi 4 horas. Hablamos de todo lo que es la nutrición del aguacate, hablamos también un poquito de la fisiología del árbol, de las raíces, sobre todo de las raíces, de la hoja, del agua. Vemos muchas cosas ahí. Cualquier cosa me podéis hablar por WhatsApp, quien quiera más información, y el precio de los videocursos. También tengo otro de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le faltan
todos los nutrientes, nitrógeno, fósforo, boro, vemos algunas cosas que podemos nosotros observar y nos damos cuenta y podemos corregir esas deficiencias. Cualquier cosa me habláis al WhatsApp, o quien quiera hacer alguna consulta conmigo, el WhatsApp está en la descripción de este vídeo y en un comentario. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Bueno, seguimos con el vídeo. Estamos viendo ahí, por ejemplo, este árbol que está más pequeño, también tiene buena cantidad de fruta, porque también los tiene un poquito pequeños. Pero por ejemplo, el que está al lado no tiene tanto. No tiene tanto fruto, ¿vale? Este, por ejemplo, sí tiene. A ver si voy a grabar ahora el de al lado. Este, por ejemplo, no tiene tanto. Este arbolito tiene sus frutos, pero no está tan cargado como los otros. Vemos también eso, alguna afectación. Vemos que este problema, lo que estaba diciendo, que con el caldo sulfocálcico o el oxicloruro de cobre, también la ventaja que tenemos es que si la fruta se está cayendo, si es de manera natural, se va a caer de manera natural. Ahora, si esto es un problema de algún hongo o alguna bacteria, lo solucionas con estos, haciendo una aplicación como son del cobre o del caldo sulfocálcico. En mi caso, si no pasa nada y tengo tiempo, le voy a dar los dos productos, no seguidamente, sino a un intervalo de unas 2 semanitas de uno del otro. Acordaros, el cobre solo se puede dar una vez al año. Al igual lo puedes dar 2, pero yo recomiendo solo una vez al año, porque el cobre da... se te suben mucho los niveles de cobre en la planta y eso es malo. Acordémonos, el cobre sí es un nutriente, pero es un micronutriente, lo lleva en muy pequeña dosis. Y aunque no se lo demos a la tierra, nada más con hacer una aplicación foliar, esa planta va a absorber bastante de ese cobre. Y no es bueno tampoco que haya una dosis muy alta del cobre en la planta, porque acordémonos del balance nutricional. Si tenemos mucho de una cosa, nos bloquea otros nutrientes. Por ejemplo, el calcio bloquea el potasio bloquea el calcio. Si tenemos mucho calcio, nos bloquea, por ejemplo, en la tierra, que la absorción de potasio. Si tenemos muy elevado el potasio, nos bloquea lo que es la absorción del calcio, ¿vale? Entonces, y sobre todo con los micronutrientes, tenemos que tener más cuidado. El calcio y el potasio no son micronutrientes, pero por ejemplo, el cobre es muy fácil pasarse con la dosis, porque lo llevan cantidades muy pequeñas, no como el potasio. El potasio, si cuando estás abonando le pones un poco más, pues no va a pasar, no va a haber mayor problema, a no ser que hagas algo muy mal, ¿no? Muy exagerado, pero normalmente no va a haber problema. Pero bueno, ahí estamos viendo, no voy a hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado el vídeo. Aconsejo hacer estas 2 fumigaciones ahora por esta época, siempre en las dosis recomendadas. También hay que ver que el aguacate está pequeño, está sensible, cuidado con las fumigaciones. Ya podemos empezar a hacer alguna fumigación, pero hay que mirar bien las dosis porque pues el aguacate está pequeño y está, digamos que está un poco sensible. Entonces hay que mirar las dosis, más bien dosis no muy altas ahora. Mirar bien que ponga, por ejemplo, el caldo bordelés o el oxicloruro de cobre para aguacate, para árbol frutal. Y yo recomendaría, incluso por precaución, poner un poquito menos de la dosis. No vaya a hacer algún daño en el fruto. Que normalmente si lo hacemos ya en esta época, si lo hacemos en la dosis recomendada, no vamos a tener ningún problema. Acordemos también las aplicaciones con azufre, como son el caldo sulfocálcico o azufre líquido. Cuidado cuando hay temperaturas muy altas, porque puede haber también temperaturas muy altas a partir de 30 grados. Puede haber quemadura por golpe de sol. Pero bueno, hay que estar pendiente de esos pequeños apuntes. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.